Nuevamente, soy el doctor Percio Ortiz Guerra. En la mañana, bueno, no tan mañana, al mediodía, tuvimos la presentación de la clase acerca de los líquidos biológicos y el estudio laboratorial de estos. En esta ocasión vamos a presentar el caso clínico que tiene que ver con el tema tratado al mediodía, ¿no? En este caso, el cuadro clínico, el caso clínico número 7 es el síndrome de derrame pleural. Como se ha mencionado en la mañana, los posibles derrames dentro de el paciente pueden presentarse en diferentes territorios, ¿no? Puede presentarse un derrame pericárdico, puede presentarse un derrame de líquido acítico, también un derrame de líquido pleural, en la cavidad pleural, y todos ellos son considerados derrames de líquidos biológicos de las cavidades serosas. También podemos encontrar pacientes que tienen derrames articulares, que van a tener presencia de líquido sinovial, ¿no? En ese contexto, nosotros como médicos tenemos la posibilidad de estudiar a estos pacientes apoyándonos en exámenes diagnósticos, ¿no? Exámenes de imágenes y también exámenes de laboratorio, como hemos mencionado, ¿no? Y dentro del laboratorio tenemos diferentes tipos de exámenes que podemos hacer pertenecientes a diferentes áreas de laboratorio, ¿no? Como puede ser el área, digamos, donde se va a hacer el recuento de las células, el área de microbiología, donde se va a hacer los cultivos, el área de bioquímica, donde se hacen algunas pruebas que nos van a determinar algunos criterios por los cuales vamos a establecer un mejor diagnóstico etiopatogénico. Entonces, en este caso, en el cuadro clínico del paciente, vamos a tener un paciente con derrame pleural y vamos a hacer una evaluación de cómo tenemos que estudiarlo, ¿no? En relación a ello está el presente caso clínico. Los objetivos de este estudio, de este caso clínico, van a ser que podamos realizar el análisis crítico sobre el rol que tiene el laboratorio, sirviendo como una herramienta de diagnóstico en el estudio de los diferentes derrames biológicos, ¿no? En este caso, el derrame pleural. ¿Ya? En ese sentido, vamos a también establecer un plan de trabajo con el cual podamos abordar patologías, como en el caso del derrame pleural y otros derrames, puedan servirnos para poder establecer un adecuado diagnóstico y, en base a ello, un mejor tratamiento. También es importante como objetivo que podamos conocer todos los diferentes métodos de diagnóstico que existen en el laboratorio para que podamos realizar una adecuada interpretación clínica de los resultados del laboratorio que podamos obtener de estos exámenes. Bueno, acá en el caso se les dejó un video motivador, que básicamente es una introducción a cómo, de manera general, de repente, como conocimiento del público en general, porque es una presentación para un programa de televisión y que está obviamente referido a una audiencia común, ¿no? Pero esto es básicamente el punto de partida sobre el cual nosotros como médicos debemos de desarrollar un mejor conocimiento, ¿no? De los diferentes estudios de laboratorio que podemos tener. En ese sentido, tenemos aquí un paciente con una historia clínica en la cual tenemos una primera parte referida a los datos de filiación, ¿no? Se trata de un paciente de 41 años, varón, ¿no? Que tiene como lugar de nacimiento la ciudad de Apurímac. Sin embargo, nos dice en la historia que se encuentra viviendo desde hace 5 años en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, desde hace 5 años se encuentra en Lima, pero él ha nacido en Apurímac. Su ocupación, como muchas de las personas de repente de nuestro país, es un comerciante ambulante, ¿no? No tiene un trabajo estable. Y bueno, eso lo podemos considerar o no en relación a cómo veamos la presentación del caso clínico, ¿no? Los datos de antecedentes nos refieren que el paciente tuvo a los 18 años de edad un cuadro de tifoidea diagnosticado, ¿no? Y obviamente tuvo tratamiento también para ello, ¿no? También ha tenido hace 3 años un cuadro de hepatitis viral A, ¿no? Y nos dicen también que consume licor ocasionalmente.
¿Ya? Entonces, en ese sentido, con estos antecedentes podemos tener de repente un mejor acercamiento hacia cuáles son los hábitos del paciente, ¿no? Tenemos dos enfermedades que son de naturaleza infecciosa y generalmente de transmisión oral, ¿no? En ese sentido, podemos de repente relacionarlo a la ocupación que tiene el paciente, quizás a su nivel cultural, no nos han dado mayores datos, pero en relación a ello, podemos tener más o menos una idea de qué enfermedad puede ser la que presenta el paciente, ¿no? Entonces, vamos a aceptar a todos los que están solicitando irse, ¿no? Ya, entonces, continuamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, este paciente... ¿qué pasó? A ver, se apaga. Ya. Entonces, este paciente nos refiere a una historia clínica de enfermedad de 3 meses de evolución, ¿no? Desde hace 3 meses este paciente presenta sensación de alza térmica y decaimiento, ¿ya? Hace aproximadamente 2 meses también ha referido o presenta baja de peso, aproximadamente de 12 kilos, ¿no? Ha bajado 12 kilos en los 2 últimos meses. Hace un mes se ha agregado a todo esto que estamos mencionando, tos con escasa expectoración, que le produce sensación de falta de aire progresiva, dice, ¿no? Entonces, es un paciente que tiene tos y sensación de falta de aire, ¿no? Habría que de repente seguir escuchando qué otras molestias tiene, ¿no? Hace 12 días, el paciente presenta un dolor tipo punzante en el tórax, ¿no? El costado izquierdo bajo, dice, que se irradia hacia la espalda. Es un dolor punzante en el tórax, parte baja del costado y que se incrementa con la respiración y con la tos, ¿no? Desde hace una semana, el paciente a esto que nos ha mencionado, también nos menciona que se le ha agregado fiebre, ¿no? Fiebre, se supone que es una fiebre ya cuantificada, ¿no? Y la cual va a ceder con la toma de antipirépticos. Antipirépticos que van a reducir la fiebre, pero en ese sentido el paciente entonces ya más que una sensación de alza térmica, ya la cuantificación de fiebre. ¿Ok? Entonces, se hace la evaluación física del paciente y endoscópicamente se encuentra un paciente que está adelgazado, ¿no? Con los ojos hundidos, tiene una facies febril y en general se nota que no luce en buen estado general, ¿no? Entonces es lo que endoscópicamente se logra inferir. Al momento de la evaluación, dentro de lo positivo que podemos hacer de los territorios, ¿no? Que evaluamos desde vamos a decir así, el estado de conciencia y por cada región que podemos evaluar, en el cuello se evalúa que hay presencia de ganglios, ¿no? Lado izquierdo. Ganglios que tienen un tamaño promedio de 2 centímetros, ¿no? También en tórax, acá, también en tórax se observa poca movilidad en el hemitórax izquierdo, ¿no? Recordemos que el paciente había tenido una sensación de, vamos a decir así, sensación de dificultad respiratoria, ¿no? Entonces, también esto se objetiva en el examen físico, observándose que el paciente tiene una escasa movilidad, ¿no? Una disminución de la movilidad del hemitórax izquierdo durante la amplexación. Asimismo, cuando se hace la percusión, se encuentra matidez en el tercio inferior del hemitórax izquierdo, ¿no? Entonces hay un compromiso en el hemitórax izquierdo, principalmente, que es donde también, consecuentemente, había referido el paciente una sensación de dolor tipo agudo, ¿no? Se hace la auscultación, se encuentra, bueno, acá en este caso la valoración de las vibraciones vocales, ¿no? El murmullo vesicular
está disminuido, al igual que las vibraciones vocales en la palpación. El murmullo vesicular en la auscultación también está disminuido, ¿no? Y todo a predominio de emitoras izquierdo, ¿no? Entonces eso nos habla de un componente quizás de localización de lo que estamos evaluando, ¿no? Entonces tenemos un paciente que tiene lo que hemos mencionado como síntomas, y en el examen físico se objetiva que hay una focalización del lugar donde aparentemente tiene el problema. El resto de la evaluación nos resulta sin alteraciones, ¿no? Según lo narrado en la historia. Bueno, al paciente, como a todo paciente que evaluamos cuando hacemos nuestra evaluación médica, muchas veces podemos tener una sospecha diagnóstica, sin embargo, requerimos realizar exámenes de apoyo diagnóstico, ¿no? A este paciente, evidentemente, de repente por el compromiso localizado, lo primero que se le ha tomado ha sido una radiografía de tórax, probablemente para objetivar lo que se está apreciando en el examen clínico. Y en ese sentido, bueno, ya lo vamos a mencionarlo, básicamente la parte de laboratorial, ¿no? ¿Qué cosa es lo que se le ha encontrado? Porque aparte de hacer el apoyo diagnóstico en imágenes, también evidentemente tenemos que apoyarnos en exámenes de laboratorio, ¿no? Dentro de los exámenes de laboratorio que se le ha solicitado al paciente, se le ha solicitado un hemograma, y en este hemograma se aprecia las alteraciones que vemos ahí, ¿no? Tiene un recuento de hematíes de 4.100.000 hematíes por milímetro cúbico, una hemoglobina de 10.1, evidentemente está en una anemia, pero es una anemia hasta cierto punto leve, ¿no? Tiene un hematocrit 33%. El recuento de leucocitos en el hemograma se encuentra aumentado, ¿no? 12.300 leucocitos por milímetro cúbico. Tenemos una valoración relativa de las diferentes células que se encuentran en el hemograma, y se tiene abastonado 7%, segmentados 10%, linfocitos 10%, monocitos 2% y eosinófilos 1%, ¿no? Y con un recuento de plaquetas de 150.000. En función de eso, podemos tener de repente un mejor criterio de si se trata de una naturaleza infecciosa o no del paciente. Sin embargo, el hemograma de por sí no nos da se puede decir así, una respuesta contundente de qué es lo que tiene el paciente de este caso, ¿no? Porque en sí el hemograma es una prueba muy general que nos puede dar de repente ciertos indicios, pero no llega suficiente información como para que nos pueda determinar una causa del padecimiento del paciente, ¿no? Entonces sí vemos alteraciones, pero no nos, digamos, absuelve la respuesta de qué podría ser la queja de lo que aqueja al paciente, ¿no? Sin embargo, en las variaciones que encontramos, podemos tener algún tipo de diferencia quizás, ¿no? Y eso es lo que vamos a determinar en la evaluación del caso clínico, cuando hagamos el análisis de los resultados. Tenemos una velocidad de sedimentación globular, que es una prueba bastante genérica, ¿no? Que puede elevarse en muchas situaciones, en este caso está elevado, ¿no? Al orden de 98 milímetros por hora, ¿no? En el método de Winthrop, ¿no? Entonces, esta es una prueba que tiene relativa utilidad para lo que queremos de repente buscar en este paciente. Sin embargo, encontramos que está elevado, ¿no? Y esto también, de alguna manera, va a sumar a la suerte de sospecha que podamos tener en el contexto de este paciente que tiene un cuadro aparentemente localizado en una región del tórax, ¿no? Entonces se le hace también exámenes de imágenes y observamos que este paciente tiene, se constata, ¿no? Lo que el paciente ha manifestado y lo que también se ha auscultado y percibido en el examen físico, ¿no? A través de la disminución de las vibraciones, a través de lo que se ha encontrado, ¿no? En la percusión y en la auscultación. Entonces, se constata que existe un derrame pleural izquierdo, ¿no? Y por ende se va a proceder a realizar un procedimiento que se denomina toracocentesis, ¿no? Que es la extracción de líquido de un derrame pleural con el fin de analizarlo, ¿no? Para hacer un estudio. En este caso se hace el estudio del líquido pleural, ¿no? Entonces, el estudio del líquido pleural, en un primer aspecto, vamos a decir así, macroscópico, encuentra que se trata de un líquido amarillo pálido, ¿no? Tiene una densidad de 0.1 milímetros
1025, tiene un aspecto turbio y tiene un pH de 7.5, 7.2, ¿no? Entonces, también se hace una valoración microscópica de este líquido que se ha podido eh, extraer del paciente y se va a objetivar que hay hematíes escasos, ¿no? en el líquido. Los leucocitos, se hace un recuento y se encuentra que tiene 1630 leucocitos por milímetro cúbico, ¿no? Y esto se evidencia en el recuento que se ha hecho en la cámara de Neubauer y se ha observado en el microscopio. Ahora, se hace una coloración de Wright para poder observar cuál es el predominio de las células de estos leucocitos que han aumentado, y se encuentra que tiene un predominio de células mononucleares, ¿no? Que son estas. Entonces, hasta aquí la primera etapa, digamos, de la valoración macroscópica, física y bioquímica del líquido pleural. Asimismo, se ha hecho una valoración bioquímica del líquido pleural, ¿no? Entonces, se ha dosado determinadas sustancias que, como lo hemos mencionado en la clase, van a servir en este caso, que estamos ante un derrame pleural, van a servirnos para establecer criterios de si estamos ante un exudado o un transudado, ¿no? Recordemos que en la clase de la mañana dijimos que, sobre todo para el líquido pleural, es donde nos denota bastante la necesidad de determinar si estamos ante un transudado o ante un exudado, porque, digamos, la gama, la diversidad de patologías que van a estar presentes en uno u otro, ya sea que se trate de un transudado o un exudado, van a ser distintas, ¿no? Y en función al cuadro clínico es que estamos estableciendo qué tipo de líquido y qué exámenes podemos realizarle, ¿no? Entonces, en un paciente que tiene una historia como la que hemos mencionado, cuadros infecciosos como antecedentes, muy probablemente estemos pensando que se trata de un exudado, y dada la realidad en la cual nos encontramos, que es Perú, ¿no? En la cual hay determinadas enfermedades que tienen determinado índice de prevalencia en función al contexto socioeconómico que atraviesan algunas personas, entonces, y no pocas, ¿no? Hay muchas personas que eh, pueden ser afectadas por estos cuadros infecciosos, ¿no? En ese sentido, podemos de repente tener una sospecha, ¿no? Entonces, aquí nuestra primera evaluación tendría que pasar por el hecho de establecer si estamos ante un exudado o un transudado, ¿no? Para eso, en la mañana habíamos determinado los denominados criterios de Lai, ¿no? Criterios de Lai que, pese a que se han establecido desde el año 1972, aún permanecen vigentes, como lo habíamos mencionado, ¿no? Por su adecuado valor predictivo, ¿no? Sobre todo valor predictivo negativo, ¿no? Que tienen para determinar que una enfermedad pueda estar presente, bueno, en este caso no, ¿no? En ese sentido, los criterios de Lai nos dicen que tenemos que evaluar básicamente tres parámetros, ¿no? Hacer la valoración del líquido pleural, en el líquido pleural de la lactato deshidrogenasa, ¿no? Y también en el suero, ¿no? Hacer una valoración en el mismo momento. Entonces, para los criterios de Lai vamos a necesitar el valor del líquido, de la concentración de proteínas en el líquido pleural, que lo tenemos acá y está en 3.8, y también de las proteínas en suero, ¿no? Que está en 5.6, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a hacer una valoración y vamos a establecer los cocientes de acuerdo a los criterios de Lai. También nos dan el valor de la lactato deshidrogenasa en suero y el valor de la lactato deshidrogenasa en líquido pleural, ¿no? Y eso también nos sirve para establecer un cociente, que ya lo hemos visto en la clase anterior y que ustedes seguramente lo van a tener en cuenta y lo van a hacer a la hora de desarrollar su caso clínico, para determinar si estamos ante un exudado o un transudado, ¿no? También hay un índice que le denominamos gradiente de albúmina, ¿no? Que consiste más bien en una resta de la albúmina que hay en suero y la albúmina que hay en líquido pleural, ¿no? Y de esta diferencia también hay un cierto valor, un criterio, ¿no? Para establecer si estamos ante un exudado o un transudado. Y asimismo tenemos una valoración de la glucosa que está 60, disminuida, que nos puede de repente dar una luz, ¿no? De a qué tipo de padecimiento nos encontramos, ¿no? Entonces, es mucho más frecuente que disminuya en un exudado que un transudado, ¿no? Y el orden de la disminución puede estar en función muchas veces de la patología que se esté estudiando, ¿no?
Algo que es muy importante también para este caso clínico, sobre todo pensando en la sospecha que muy probablemente tenemos todos, ¿no? Después de lo que hemos escuchado, se trata de un paciente, vamos a decir así, que tiene un compromiso respiratorio, según lo que hemos oído, ¿no? En su narración hemos encontrado compromiso focalizado, evidentemente en el territorio torácico, ¿no? Lo hemos constatado con una placa, y es un paciente que tiene tos, tiene fiebre, tiene baja de peso, ¿no? Entonces tenemos una sospecha justificada para solicitarle un test de ADA, ¿no? Que sabemos que está asociado a una sospecha de tuberculosis, ¿no? Y hemos visto que también tiene un adecuado valor predictivo negativo, ¿no? Es decir, que cuando está por encima de, o mejor dicho, el valor de corte siendo aproximadamente 40 unidades por litro en líquido pleural, cuando se encuentra valores por encima de ello es que sospechamos de tuberculosis, ¿no? Cuando el valor esté por debajo de 40 unidades por litro, ¿no? Y tengamos la sospecha de tuberculosis, es un poco probable que se trate de tuberculosis. En este caso tenemos un paciente que tiene un test de ADA de 130 unidades por litro, es decir, está por encima de 40 unidades, lo cual nos habla de que hay una elevación, ¿no? Y aunado a la sospecha que tenemos, no nos confirma, pero sí apoya bastante la posibilidad diagnóstica que tenemos, ¿no? Otra prueba que se le hace a este paciente es un estudio, una coloración, en este caso una coloración que se denomina coloración de Ziel-Nielsen, que es una coloración ácido alcohol resistente, que se utiliza para colorear los denominados bacilos, ¿no? De Koch. En este caso, la baciloscopía de líquido pleural que hemos realizado o que se ha solicitado ha arrojado positivo, ¿no? Es decir, este paciente tiene BK positivo. Eso quiere decir que en la coloración se han contabilizado bacilos ácido alcohol resistentes, ¿no? Sin embargo, si bien es cierto, esto ya podría ser casi la confirmación de que el paciente tiene el bacilo de Koch, evidentemente que el cultivo es sin dudas la forma más contundente de poder hacer el diagnóstico, ¿no? Sin embargo, no siempre podemos tener el alcance de un crecimiento de cultivo positivo e incluso, ¿no? El tiempo que demora digamos, en desarrollar las colonias del bacilo de la tuberculosis es bastante prolongado, ¿no? Salvo los últimos métodos que existen, ¿no? Que han acortado los tiempos, incluso con la utilización de la biología molecular. Sin embargo, muchas veces también la baciloscopía, sobre todo cuando se trata de tuberculosis pleurales, no salen positivas decididamente, ¿no? Dado que la baciloscopía tiene una baja sensibilidad para poder detectar el bacilo de Koch a través de la coloración de Ziel-Nielsen. Sin embargo, en este caso clínico nos ha arrojado positivo, ¿no? Con lo cual prácticamente tenemos pues establecido quizás ya cuál es nuestra sospecha diagnóstica y contundentemente quizás el tratamiento que debemos de instaurar, ¿no? Entonces, para el presente caso clínico, como en todos los anteriores, lo que queda a realizar es que se haga una caracterización del paciente según los datos de filiación que hemos encontrado o hemos mencionado en la presentación de este caso clínico. Se haga un listado cronológico de los síntomas que se han encontrado, ¿no? Listado de signos. En función a eso se defina un síndrome principal, ¿no? Recordemos, como lo decimos a veces en las clases de práctica o en las discusiones de casos clínicos, la idea de hacer el estudio, el ejercicio de asignación de síntomas, de signos y determinación del síndrome principal y secundarios incluso, no es una situación de tratar de encontrar el diagnóstico, puesto que el diagnóstico, incluso desde el momento que estamos haciendo la presentación del caso, ya lo tienen ustedes, ¿no? Sino acá lo que se trata es de hacer un ejercicio simulando la forma en que tendríamos de repente que reaccionar al momento de que estuviéramos haciendo una evaluación con el paciente en lo real, ¿no? Entonces, tratemos de no colocar signos o síndromes que a veces no están determinados de todo, ¿no? Muchas veces, agrupamos determinados síndromes o creamos determinados síndromes sin que hayan componentes de signos y síntomas, ¿no? Entonces, a veces optamos por un determinado síndrome que
a veces incluye quizás de repente resultados de laboratorio, ¿no? Y en realidad lo que debemos de tratar de hacer es hacer un ejercicio de agrupar los signos y síntomas desde el punto de vista clínico que podamos tener, para que ya después, en base a ello, agrupemos, acordemos un síndrome principal, síndrome secundario, y se supone que con los resultados de los exámenes de laboratorio que nos han servido para poder establecer un mejor diagnóstico, se puede hacer un correlato fisiopatológico de lo que ha sucedido en el caso, ¿no? Y por qué han aumentado determinados valores, podamos hacer un diagnóstico presuntivo adecuado y definir un oportuno y eficiente plan de trabajo, ¿no? En relación a los exámenes de laboratorio complementarios que de repente debamos de solicitar, los estudios de imágenes que de repente podamos requerir o pensemos que podamos requerir, y otros procedimientos secundarios o adicionales que podamos solicitar, ¿no? O que podamos creer conveniente que son adecuados para el caso clínico que se ha presentado. Bueno, de acuerdo a ello, como ya ustedes lo saben, tienen que hacer un informe donde está referido a este esquema, ¿no? Y fundamentalmente la discusión, como ya es de conocimiento de todos, lo hacemos los lunes, ¿no? Lo hacemos los lunes tratando de que sea de la manera más participativa posible y que sobre todo que de alguna manera represente lo que como entidad patológica ustedes como médicos generales tienen la necesidad de aprender, ¿no? Porque entendemos que dentro de todos estos casos que presentamos, y las enfermedades, sobre todo, que se han seleccionado para poder presentar cada uno de los docentes los determinados casos clínicos, las enfermedades que se han seleccionado, de alguna manera se trata de que sean las más representativas, ¿no? Sobre todo de determinados padecimientos, porque recordemos que estamos en estos momentos ante una pandemia que lamentablemente ha mermado las condiciones de poder inclusive, ¿no? Recurrir a mejores situaciones de docencia. Entonces, dentro de ello, no se puede tener clases presenciales, lamentablemente. Sin embargo, se han tratado de seleccionar diferentes tópicos que puedan significar una suerte de mejor aprendizaje para ustedes, ¿no? En la función a que se han tratado de seleccionar las situaciones más representativas, ¿no? Y en función de eso se hacen los casos clínicos. Bien, entonces creo que ahí podemos concluir, salvo que haya consultas, preguntas, de repente, para en absolverlas. Voy a dejar de compartir la pantalla.